Så lilla vän, timman för dig hem igen. Om du går vilse, natten är lång, 1000 stjärnors urtidssång. Dimmorna dansar. ¿Quién me diría hace unos meses que la serie de Ahsoka iba a dar tanto como para que yo acabe haciendo no solo un análisis de la propia serie, sino también de sus personajes? Sí es cierto que tenía algo de esperanza depositada en la obra, pero ni en el más húmedo de mis sueños me imaginaba que la serie terminaría siendo tremenda maravilla. Y por ello mismo hoy estoy aquí para analizar cinematográficamente a dos de los mejores personajes de la serie de Ahsoka y, sin miedo a equivocarme, de toda la carrera de Dave Filoni, porque a pesar de su reducido tiempo en pantalla y de las propias limitaciones respecto a metraje de las que suelen padecer las series live action de Star Wars, el Baylan Skoll de Ray Stevenson y la Shin Hati de Ivana Sagno han sido gran parte de la clave del éxito de la nueva obra del sucesor de George Lucas. Y sí, sé que sus arcos a nivel narrativo no están terminados, pero no es necesario tenerlos finalizados para hacer un análisis fidedigno de lo que se nos ha presentado y desarrollado a lo largo de esta temporada de la serie. Así que, sin mucho más que decir, escojan sus asientos, preparad las palomitas y sus refrescos, porque vamos a adentrarnos en el análisis cinematográfico de los personajes de Baylan Skoll y Shin Hati, la muerte y la vida en Star Wars. Lo primero que Dave Filoni introduce en el primer episodio de la serie como forma de dar contexto y de establecer el tono de la secuencia es el clásico opening crawl de Star Wars, pero esta vez retorcido, con las letras de frente al público en vez de inclinadas, como tradicionalmente siempre ha sido en la saga, y además con las letras de color rojo junto a un tema musical que evoca maldad. Teniendo en cuenta que la finalidad de esta primera secuencia es presentarnos a los dos personajes originales de esta serie, Shin Hati y Baylan Skoll, está claro que Filoni está generando una atmósfera para condicionar la primera impresión que pueda tener el espectador de ambos personajes. Tras el opening crawl, el punto de vista de la acción pasa a una nave neorrepublicana, concretamente la que lleva a una aprisionada Morgan Elsbeth a ser juzgada por sus crímenes. La escena sigue construyendo tensión, mientras los oficiales empiezan a discutir acerca de la posible identidad de las misteriosas personas que están acercándose a la nave. Nosotros como espectadores, al igual que el Capitán Hale, sabemos perfectamente que estos personajes no son Jedi, pero aún así, el pobre desgraciado quiere afrontar a estas personas que, según su juicio, son meros estafadores. El primer plano que vemos directamente de Shin y Baylan, aunque breve, ya dice bastante sobre lo que Filoni está tratando de construir con toda la secuencia. En primer lugar, la cámara está dispuesta en el hombro del oficial, colocando al espectador casi en su punto de vista, para que seamos testigos de lo mismo que el personaje está viendo. La nave se abre, expulsando una humareda que, aunque es algo normal dentro del universo ficticio, a nivel visual siempre se le ha correspondido mayoritariamente a los villanos, que entre la bruma surgen imponentes. Y esta escena no iba a ser menos. Encapuchados, Shin y Baylan surgen de la oscuridad total del interior de la nave, embutidos
Una en un traje de tonalidad oscura, aunque con matices más claros, lo que a nivel de diseño ya podría estar hablándonos de su personaje, y el otro totalmente de negro, y además liderando la marcha, dejando claro el rol que tiene ante Shin. Como contraposición, la cámara ahora se sitúa detrás de Beilan y Shin, también queriendo darnos un punto de vista cercano al que tienen ellos, donde la posición del Capitán Hale delimita la sombra que por el posicionamiento de la cámara casi parece una proyección de Shin y Beilan, casi reafirmando la figura villánica que está construyendo Filoni alrededor de estos personajes. Tras una conversación que sigue generando más tensión, el Capitán Hale, pensando que está seguro al estar acompañado de sus tropas, espeta a Beilan, diciéndole que no compra todo este numerito que ha montado, y que obviamente sabe que no es un Jedi, pero, obviamente, esto lo único que provoca es que comience la fiesta. Allow me to show you our identification. Esta escena ya nos está diciendo bastantes cosas acerca de los personajes, porque es Shin la que se lanza directamente a sus enemigos. ¿Por orden de su maestro? Sí, pero es la que lleva la iniciativa y la que sin miramiento arrasa con el hangar entero, dándonos a entender que es más agresiva y visceral. Mientras tanto, vemos como Beilan pacientemente espera a que su enemigo ataque primero. Esto nos deja claro que Beilan es una persona que suele tomarse su tiempo y meditar más las cosas. Puede parecer una tontería, pero ya con esto nos están dando información de los personajes, lo cual es muy importante porque esto es una presentación de estos mismos. Y entonces aquí, amigos míos, entramos en una de las partes más interesantes de la presentación como personajes de Shin y Beilan, aunque sobre todo de Beilan Skoll. Tras matar al Capitán Hale, la siguiente escena es de Shin, que tras quitarse la capucha, acaba con todos los oficiales del puente de mando de la nave. Pero Beilan, en su famosa escena del pasillo, sigue manteniendo la capucha puesta. Esto en su momento me llamó bastante la atención, porque normalmente, sean Jedi, Sith o cualquier otra cosa, en Star Wars los personajes se quitan la capucha. No solo como un gesto dramático para dejar claro que están listos para el combate, sino también porque para las secuencias de acción es algo que, aunque quede muy guay, no termina de ser demasiado práctico para las coreografías. En live action, una de las únicas veces en las que hemos tenido a un personaje manteniendo la capucha en combate es a Anakin Skywalker durante la Orden 66, que además en el caso de Anakin podríamos decir que tiene varias lecturas, porque se podría entender que la intencionalidad detrás de que la lleve puesta es para reafirmar que en ese momento es un verdugo, un asesino sin corazón que, espoleado por su amo, ejecuta sin piedad a todo ser vivo que se pone en su camino, independientemente de que sean niños o no. Pero también se puede leer como que Anakin siente vergüenza de sí mismo. Aunque, a ver, me estoy emocionando y este vídeo no es para hablar de esto. Lo que quiero remarcar es el aspecto de verdugo que aporta llevar la capucha puesta. Pero en el caso de Beilan, creo que va un paso más allá. Mientras ocurre la escena del pasillo, hay un tema musical que no se vuelve a repetir nunca más en la serie. Es un tema exclusivamente dedicado a este momento, que aunque mucha gente pueda haberlo pasado por alto y haberlo entendido simplemente como un acompañamiento dramático para la escena, realmente tiene mucho más. Este tema está realizado por los hermanos Kainer, y como bien indica mi compañero de plataforma, Matt Ordaz, es muy importante por dos motivos. En primer lugar, el piano. El piano es un instrumento que rara vez se suele escuchar en Star Wars, y cuando está presente en la composición musical es porque es un tema con muchísima importancia. Además, su uso en esta escena, como también indica Matt Ordaz, le da un tono sotificado y distintivo a Beilan, como si fuese algo nunca visto y muy especial en la saga. Y como bien iremos viendo a lo largo del vídeo, así es. Beilan es un personaje muy pero que muy especial. El segundo punto es que, más allá del uso del piano, en el tema se utiliza unos acordes conocidos como el Dies Irae, que quien sepa un poco de teoría musical sabrá que es un tema que se ha utilizado muchas veces en el cine para reforzar una tragedia o un asesinato. La cosa es que normalmente se utiliza en un tono trágico, como en Una Nueva Esperanza. Pero el tema del pasillo de Beilan no es trágico, es épico. Así que la música no nos está presentando una tragedia que nos va a romper el corazón, porque yo lo siento mucho, pero por muy humanos que sean, al final esto es una ficción, así que los soldados neorepublicanos no van a generar ningún tipo de efecto dramático en el espectador. Por lo tanto, lo que el tema está queriendo construir, junto a la capucha y a la dirección de la escena, es que Beilan Skoll es la muerte, un verdugo.
un asesino, el mal encarnado en un ser humano, que mediante una espada de filo ambarino segará todas las almas que guste. Pero luego resulta que no es así del todo. Toda la construcción que se nos hace de él realmente es para subvertir nuestras expectativas, ya que según irán pasando los episodios, lo que podría parecer un villano clásico de Star Wars se empieza a diluir hasta llegar a una figura más intrigante y especial de lo que cabía esperar. Y a ver, llevamos un rato hablando sobre Baylan y Shin, pero todavía no hemos abarcado uno de los puntos más importantes de estos personajes, sus nombres. Pero es que, para el que no lo sepa, Skoll y Hati no son solo los apellidos de los personajes de este vídeo, son también dos lobos de la mitología nórdica. Skoll, en nórdico antiguo, se puede traducir como traición o burla. Este es un lobo que persigue al sol, el cual es personificado en una diosa. Mientras tanto, Hati, que significa el que odia o enemigo, también es un lobo, pero en este caso, este se encarga de perseguir a la luna. De hecho, según la Edda prosaica, el Ragnarok, es decir, el fin del mundo de la mitología nórdica, empezará cuando cada lobo consiga engullir a su presa. Y así podría continuar durante un largo rato narrando todas las variaciones que hay sobre la historia de Skoll y Hati. Pero lo importante y lo que quiero que tengáis en cuenta es que cada uno de estos personajes efectivamente persigue al sol y a la luna respectivamente, al igual que los lobos nórdicos. En el caso de Baylan Skoll, su sol, su presa, es Ahsoka Tano. Luego, la presa de Shin Hati, su luna, es Sabine. Pero ojo, con esto tampoco quiero que se entienda que literalmente todo lo que se narra de los lobos se esté aplicando en el desarrollo de estos personajes, porque no es así. Filoni solo ha tomado estos elementos mitológicos para brindar de más matices a sus personajes, así utilizando esta conexión entre estos para hacer paralelismos entre ellos. De hecho, ya que estamos hablando de este tema, no se puede hablar del desarrollo de estos personajes sin mencionar el paralelismo ya mencionado. Ese paralelismo que funciona bajo la premisa mitológica del lobo que acecha a su presa. El paralelismo entre Sabine y Shin Hati para mí es uno de los más interesantes de toda la serie por la forma en la que se construye de una forma tan temprana. Y es que durante una de las escenas del primer episodio, tanto Morgan Elsbeth como Baylan Skoll le dicen a Shin que ha de ir a Lothal para enfrentarse al aprendiz de Ahsoka Tano. La orden de Morgan es tajante, pero Baylan sin embargo se lo ordena de una forma más desenfadada, dando a entender que por ahora han de mantener un perfil bajo y acatar todo lo que Morgan les pida. Shin, aún así, por lo poco que se nos deja ver del personaje durante estos primeros episodios, quiere aprovechar esta situación para demostrar su valía y capacidades. Así que tras todo esto, Shin llega a Lothal y finalmente se ha de enfrentar a Sabine. Pero antes de analizar la escena del duelo, que es bastante importante para la evolución de ambos personajes, hay varios matices de los que me gustaría hablar aquí. Como bien he dicho antes, tanto Baylan como Shin son paralelismos de Ahsoka y Sabine. Ambas duplas son un reflejo de la otra, subvertidas en un sentido narrativo. La cuestión está en que Sabine, al igual que Shin, busca reivindicarse y demostrar al mundo de lo que es capaz. En estos momentos de la serie recientemente se ha puesto en contexto al espectador sobre la relación de Sabine y Ahsoka como maestra y aprendiz. Ahora mismo ambas siguen disconformes con la otra. Están alejadas y sus inseguridades las impide estar unidas. Y esta secuencia de la cual os voy a hablar ahora es un catalizador para que literalmente el personaje de Sabine sufra la catarsis que le encaminará a un gran desarrollo como personaje que obviamente está muy ligado a Shin Hati. Tras enfrentarse con los droides que han robado el mapa hacia Peridea, Sabine regresa a su casa de la torre y busca entre sus pertenencias la espada láser que pertenecía a Ezra Bridger. Este plano de aquí es sumamente importante porque es un planting que luego resultará en un payoff para el arco de Sabine. Para el que no lo sepa, el planting, plantar en español, es cuando introduces cierta información o elemento en la trama de una obra. El payoff, que se podría traducir al español como saldar, es cuando justamente esa información que has introducido mediante el planting es utilizada tiempo después de forma satisfactoria en la historia. Así que, ahora volviendo al plano, como decía antes, el planting que se nos introduce es la armadura mandaloriana, que a lo largo de la serie tendrá una importancia visual y narrativa para el personaje de Sabine. El tema es que mientras la cámara enfoca la armadura mandaloriana de Sabine, esta entra rápidamente en escena. Hace un escrutinio rápido del lugar en el que se encuentra la armadura, duda, y entonces la ignora, como bien se reafirma a nivel visual dejándola sutilmente desenfocada. Es entonces cuando Sabine agarra la espada, mirándola detenidamente, como si no estuviera muy segura de la decisión que acaba de tomar.
Esto es muy importante para el personaje de Sabine, porque es uno de los elementos más importantes de cara a su desarrollo en los siguientes episodios. Hay que tener en cuenta que previamente se menciona que Sabine nunca ha terminado su entrenamiento como Jedi, así que este gesto se puede leer como un intento de reafirmación de Sabine. Pero bueno, sin mucho más que hacer, Sabine baja. La cámara se coloca detrás de ella y nos enfoca a Shin Hati, que desde las sombras observa a su presa. Y una vez más, la cámara hace un intercambio de perspectivas. Y ahora, desde un punto de vista subjetivo de Shin Hati, vemos a Sabine eclipsando las luces detrás de ella, como si se tratara de un eclipse solar en el que la luna tapa la luz del sol. Sabine toma la iniciativa y es la primera que enciende la espada, queriendo dar a entender que está preparada para el combate. Shin responde, y mientras camina lentamente hacia su presa, enciende la espada y empiezan el duelo. La dirección del enfrentamiento como tal es correcta, pero no hay tampoco mucho de lo que analizar respecto a la dirección. Eso sería en el siguiente duelo que ya hablaremos dentro de un rato. Pero sí es cierto que la coreografía enfatiza la superioridad de Shin sobre Sabine. Podemos ver cómo Sabine ejecuta movimientos muy escuetos, mientras que Shin es la que lleva la batuta del enfrentamiento. Pero, finalmente, como todos sabéis, Shin apuñala a Sabine y esta muere de una forma metafórica. Quiero decir, obviamente el personaje no ha muerto como tal, pero a nivel narrativo es un renacer para Sabine. Esta ha sido su catarsis. El duelo hace que Sabine tome la iniciativa de unirse a Ahsoka, dejar sus diferencias atrás, o al menos por ahora, y encaminarse a salvar a Ezra y a enfrentarse a Morgan y sus secuaces. De hecho, esta es la catarsis, que tenemos una escena dedicada exclusivamente al ritual de Sabine, en la que la vemos cortarse el pelo, que en ficción normalmente se entiende como una forma de empezar un nuevo camino o de renacer. Por poner un ejemplo, en Avatar: La leyenda de Aang vemos una escena parecida, en la que Zuko se corta el pelo como una forma de dar pie a su nuevo arco como personaje. Por lo tanto, aquí tendríamos el primer paralelismo entre Shin y Sabine, dos aprendices que intentan demostrar su valía. Shin, espoleada por una gran confianza en sí misma y alimentada por una ambición desmedida que tras cada logro quiere un reto mayor. En el caso de Sabine, esa búsqueda desesperada por aceptación y por demostrar sus capacidades es alimentada por la inseguridad y la fragilidad de no haber cumplido las expectativas de su antigua maestra. Y como bien iremos viendo a lo largo de la serie, irónicamente, la historia de Shin es de una caída hacia la fragilidad y la inseguridad, mientras que la de Sabine es una historia de superación. La función de este primer duelo es afianzar la primera parte del arco de estos personajes. El duelo lo gana Shin, segura y confiada de sus capacidades, además de estando totalmente sola, sin la necesidad de su maestro, mientras que Sabine lo pierde, habiendo tomado decisiones de forma insegura y además siendo rescatada por su antigua maestra que la había rechazado, un claro signo de debilidad y de dependencia. A partir de este duelo, cada personaje sigue su rumbo y se seguirán desarrollando hasta el último enfrentamiento entre ambas. Enfrentamiento que desembocará en el final de sus arcos, al menos de esta primera temporada de la serie. En el caso de Sabine tenemos el ritual para dar pie al renacer del personaje, además de aceptar volver a ser mentoreada por Ahsoka y continuar su formación como Jedi. Por lo tanto, a partir de este punto, el personaje seguirá intentando demostrar su valía, aunque mayoritariamente sin éxito, como en la escena del combate de espadas con Yu Yang o en la escena de la taza, en la que escondiéndose de su maestra intenta utilizar la fuerza para mover dicho objeto. Aunque a pesar de todos los conflictos y de la fragilidad que tiene el personaje, Sabine está totalmente decidida en una cuestión: rescatar a Ezra Bridger. De hecho, es lo único lo que el personaje nunca duda. Sabe perfectamente que ese es su propósito, independientemente de estar preparada o no para ello. Un acto total de altruismo y amor hacia una persona que, según ella misma, es como un hermano. Shin Hati, al igual que su contraparte, durante estos primeros episodios sigue desarrollándose, pero como bien he dicho antes, la historia de Sabine es de una reafirmación de sí misma, mientras que la de Shin es una caída al abismo. Y es irónico porque parece que al principio Sabine no tiene muy claro lo que quiere hacer, aunque surge lo de Ezra y obviamente lo de Ezra es lo que hace que tenga como un objetivo claro, e irónicamente Shin, la que parece que lo tiene todo seguro y demás, es la que acabará sin tener un objetivo claro. Ya iréis viendo, no quiero adelantar nada. Así que, volviendo al tema, ya que estamos en estos primeros episodios, hay dos escenas claves de las que me gustaría hablar de cara al desarrollo de Shin Hati como personaje. La primera es la escena en la que, tras una mirada desafiante de Morgan, esta, dubitativa, le pregunta a Baylan qué es lo que pasará después de encontrar a Thrawn. Baylan le responde a su aprendiz diciéndole que para algunos habrá guerra y que para otros un nuevo comienzo. Esta respuesta, como bien refleja la mirada perdida del personaje, no satisface a Shin, porque a Shin
no le interesa lo que le ocurra a los demás. Ella quiere saber qué ocurrirá con ellos. Bueno, concretamente, lo que más desea saber es qué le deparará el futuro a ella misma. Entonces, Baylan, sabiendo qué es lo que quiere escuchar su aprendiz en este momento, le promete poder, más de lo que jamás haya soñado. Y ahí, como bien indica el cambio de expresión y la mirada fija a su maestro, Shin escucha lo que siempre ha deseado: poder. Como veréis, al igual que Sabine, Shin tiene un objetivo. En el caso de Sabine, es un gesto altruista y de amor hacia Ezra, sacrificándolo todo en pos de encontrarle. Sin embargo, en el caso de Shin, su objetivo es realmente algo vacío, egoísta y primitivo. Shin desea poder, pero no quiere un tipo de poder en específico, como por ejemplo otros villanos de Star Wars. En este caso, Shin solo desea poder, en el significado más vago, terrenal e infantil que te puedas imaginar. Es por ello que he mencionado antes que es bastante interesante que Shin termine la serie sin realmente tener un objetivo. Pero bueno, continuando con lo que estaba diciendo, la segunda escena importante respecto al desarrollo de Shin en este segundo episodio es un diálogo muy corto, pero que conecta con todo el desarrollo que tendrá el personaje durante el tercer episodio de la serie. La escena empieza dentro del ojo de Sion, con Morgan recibiendo las nuevas por parte de Baylan, Shin y Marrok. Morgan, queriendo cuestionar a Baylan, le dice si realmente le inquieta la aparición de Ahsoka en Corellia. Baylan, dejando clara su veteranía y sapiencia, no teme en mostrar cierta fragilidad y decirle que sí, le inquieta la presencia de Ahsoka en la misión. Shin siente que esa muestra de fragilidad por parte de su maestro es una debilidad y una herida en su propio orgullo, no solo en el de su maestro. Ella también se siente herida. Por lo tanto, la joven lo espeta rápidamente, diciéndole que la huida fue limpia y que era imposible que Ahsoka lo siguiera. Aquí lo que se nos deja claro es que Baylan es capaz de reconocer sus errores y señalar los peligros que se avecinan, mientras que Shin es nublada por su orgullo y por su ego, haciendo ver así al espectador que en el fondo este personaje tiene cierta fragilidad e inseguridad, contrastando con esa imagen de seguridad y determinación que vimos durante el duelo del primer episodio. Y ahora, de hecho, saltando al tercer episodio, Morgan y Shin están intentando cazar a Ahsoka y Sabine en esta famosa persecución con las naves y demás, y aquí vemos algo que es bastante interesante, porque Shin y Morgan empiezan un duelo de egos entre ellas mismas, en el que la una intenta dejar ver la incompetencia de la otra, mientras que Ahsoka y Sabine trabajan en equipo a pesar de sus diferencias para superar a sus enemigos. No obstante, en este duelo de egos, la que muestra más fragilidad y más inseguridades ante las palabras de la otra es Shin, que no termina de encajar muy bien las réplicas de Morgan, seguramente porque en el fondo sabe que esas palabras impregnadas de veneno tienen cierta parte de razón. Y entonces, así llegaríamos al cuarto episodio de la temporada, uno de los más importantes para el desarrollo de estos personajes. En el caso de Sabine, el episodio abre con ella y Ahsoka discutiendo sobre una decisión muy difícil. La Togruta le dice a su aprendiz que en el caso de que ellas no puedan ir a por Ezra, entonces nadie debería poder ir. Sabine, queriendo negar una realidad más que probable, ignora esa posibilidad y espeta a su maestra diciéndole que no pueden dejarlo allí encerrado. Ahsoka, siendo más pragmática, le dice a Sabine que es mejor eso que tener a Thrawn de vuelta pululando en la galaxia. Es un momento de diferencias entre ambas, algo que antaño podía haber crispado la relación entre maestra y aprendiz, pero como bien vemos en la siguiente escena, mientras Sabine prepara nerviosa sus cosas, Ahsoka vuelve a decirle que entiende su preocupación por Ezra, pero hay veces que hay que hacer sacrificios en pos del bien mayor. Mientras tanto, en contraste, la escena de preparación de Shin-Hati para el duelo es más breve y mucho más fría. Shin se acerca a su maestro y le reporta la situación, informándole acerca de que ya tiene la ubicación de Ahsoka y Sabine. Baylan le dice a Shin que envíe a las tropas a detenerlas, pero Morgan no termina de estar de acuerdo en que unos simples soldados lo consigan, así que Baylan espolea a su aprendiz y le dice que ella sí podrá hacerlo. Es una muestra de afecto y de confianza en las habilidades de Shin, pero no es en absoluto la misma situación que la de Sabine, porque mientras esta luchará codo con codo junto a su maestra, Shin es enviada junto a otro lacayo más. Y entonces llegamos al duelo del bosque. Sabine y Ahsoka corretean hasta que son detenidas por Marrok y Shin-Hati. Esta última, dejándose llevar por su ego, decide aproximarse a las protagonistas y espetarlas con una frase llena de sarcasmo. Este es un punto importante para el desarrollo del conflicto, porque a pesar de las grietas que hemos ido viendo en el orgullo de Shin en estos últimos episodios, no será hasta este duelo en el que veamos cómo Shin se empieza a resquebrajar, aunque el personaje como tal no terminará de estallar hasta la culminación de su desarrollo en el último episodio de la temporada. La escena sigue generando cierta tensión hasta que Sabine decide desenfundar sus blasters y empezar una persecución contra Shin-Hati. Y este es uno de los puntos claves cuando mencioné la importancia visual y psicológica del casco y de todo lo que tiene relación con el pasado de Sabine.
A primera vista uno puede pasar por alto la decisión, pero teniendo en cuenta las escenas previas al duelo, hemos visto cómo Filoni ha ido construyendo y reafirmando esa impotencia y fragilidad de Sabine alrededor de su aprendizaje como Jedi. Entonces, teniendo en cuenta que en el primer duelo con Shin usar la espada no le terminó de salir demasiado rentable a Sabine, la Mandaloriana opta por sacar sus blasters y afrontar el duelo en su zona de confort. El duelo continúa hasta que Shin decide empujar a Sabine con la fuerza, pierde su casco, el estandarte visual que representa su pasado, y esta saca la espada láser para seguir defendiéndose. Y entonces volvemos a vivir una situación similar a la del primer duelo, con Shin-Hati llevando la iniciativa mientras que Sabine se defiende como puede. Sin embargo, a pesar de todas las enseñanzas dedicadas a enseñarnos las inseguridades de Sabine, había mucho más a tener en cuenta. Porque detrás de las conversaciones con Ahsoka junto a la taza y el enfrentamiento con Yu Yang, hay lecciones que han encaminado a Sabine hacia la decisión correcta. Y además, esta es espoleada por su objetivo final, algo que es amor familiar puro, rescatar a Ezra. Por lo tanto, aquí vemos otra vez cómo Sabine y Shin-Hati son un espejismo la una de la otra. Ambas no solo tienen un vínculo diegético, sino que la propia evolución de personajes está hecha de forma paralela. Es que está súper bien planteado porque en este duelo Shin se encamina hacia su descenso hacia el abismo, mientras que Sabine se encamina hacia su alzamiento. Para ser más concretos, el momento clave tanto para Sabine como Shin en este duelo es precisamente cuando Ahsoka acaba con Marrok y Sabine le dice a su maestra que se marche sola, que ella podrá detener a Shin. La cámara nos deja un plano abierto de Sabine mirando directamente hacia su enemiga, decidida, mientras que la cámara le dedica varios planos a Shin, en el que la vemos con incredulidad, observando cómo Ahsoka se aleja en la espesura del bosque. Y en el segundo plano, un enfoque mucho más cercano mientras lentamente dirige su mirada a Sabine. Esto para transmitirnos la ira que ahora mismo está empezando a ebullir en el personaje. De hecho, es tal la cólera de Shin-Hati que la dirección nos deja ver cómo Sabine da varios pasos atrás, temerosa de las consecuencias de esta decisión, mientras que a Shin, en un plano subjetivo de Sabine, se le da muchísimo espacio en el encuadre para hacerla parecer más grande y temible. Y tras esto, tenemos uno de los planos más significativos para reafirmar todo lo que he estado diciendo sobre la importancia visual del casco mandaloriano como una forma de representar el pasado de Sabine. Mientras ambas siguen combatiendo en el duelo, la cámara las desenfoca poco a poco hasta solo dejar el casco enfocado, siendo este el elemento con más peso en el encuadre, y además dándole la espalda a Sabine. Todo este plano nos está hablando acerca del desarrollo del personaje de Sabine y de cómo ésta, para seguir su nuevo camino, ha tenido que dejar de lado su zona de confort momentáneamente, para así adaptarse ante esta nueva situación y aceptar esta nueva versión de sí misma. Esto es muy importante a lo largo de esta serie porque gran parte de los personajes en algún momento han de aceptar su destino y a lo que están predestinados, así que no me parece ninguna tontería que se le haya dedicado un plano tan específico al desarrollo de Sabine como personaje. Además, todo esto es un punto que al final convergerá en Sabine aceptando sus dos signos de identidad, ya que a lo largo de los siguientes episodios la veremos embutida en su armadura mandaloriana mientras usa la espada láser y los blasters por igual. Y bueno, ya sabéis, Sabine y Shin pierden demasiado tiempo en el duelo, así que Shin se percata de que tiene que volver porque, bueno, Ahsoka se ha pirado, así que tira una bomba de humo cual ninja y se larga del lugar. Tras esto, Shin llega al centro de mando, Ahsoka la deja inconsciente y cuando se despierta se encuentra a su maestro negociando con Sabine, eso sí, sin rastro de Ahsoka. Aquí hay un punto muy interesante acerca del personaje de Shin porque es la primera vez que la han humillado de una forma tan directa. Quiero decir, en el primer duelo gana, lo hace totalmente sola, y es un momento como en el que ella brilla con luz propia, pero aquí tenemos algo muy distinto. Aquí ya no solo es que una aprendiz, una simple rookie haya conseguido, digamos, hacerla perder un montón el tiempo y no haber cumplido su objetivo, sino que además Ahsoka la empuja y la derrota como si fuese literalmente un niño de preescolar, o sea, es bastante humillante y creo que de hecho la dirección de cómo empujan a Shin es justamente para reafirmar esto que os estoy diciendo, es para humillarla. Así que creo que tiene bastante sentido que Shin se deje llevar por sus emociones y empieza a estrangular a Sabine con la fuerza. Y es que además ya no solo es que sea un momento de frustración donde el personaje literalmente se está abriendo porque se está empezando a gritar, está empezando a ver realmente que tiene carencias, sino que además ve cosas en Sabine, obviamente. Ve cosas, porque Sabine se está dejando llevar por la autodeterminación de salvar a su amigo, etc. Y ella simplemente está ahí aceptando las órdenes de su maestro y, joder, en ese momento cuestiona a su maestro. Baylan le ordena varias veces que suelte a Sabine y ella se enfrenta a Baylan hasta que acaba soltando a Sabine. Este es un punto bastante interesante porque, como os he dicho anteriormente, desde el duelo veremos cómo Shin empieza a dudar más y a cuestionarse su entorno y a todo lo que lo rodea. Bueno, es que de hecho ahora me paro a pensarlo y
es justamente parte de lo que Ahsoka verá en el penúltimo episodio de la temporada. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Al comienzo de este sexto episodio nos encontramos dentro del ojo de Sion, el cual acaba de llegar a Peridea. El descubrimiento y la desmitificación del lugar para Shin también será un punto relevante para su desarrollo como personaje, como bien remarca la dirección, mostrándonos un plano en el que con preocupación escucha que Peridea es un cementerio, un lugar que solo conoce la muerte. De hecho, es tal la muerte que hay alrededor del planeta que el anillo que lo rodea, en vez de ser de rocas y asteroides como suele ser, está conformado por esqueletos de ballenas muertas. Cuanto menos, Peridea es un lugar bastante tétrico. Aunque realmente todo esto es la entradilla, la comidilla para el plato más fuerte de este sexto episodio. Efectivamente, amigos míos, os estoy hablando de la cena entre Shin y Baylan tras haber conocido a las grandes madres de la noche. En esta conversación, Baylan empieza a decirle a Shin que Peridea es un lugar de sueños y delirios, donde los cuentos cobran vida. Cuentos que los Jedi narraban entre ellos sobre una tierra con una historia de un pasado ya olvidado. Shin, decepcionada por el lugar, hace un rápido escrutinio y le dice que será por una buena razón que sus cuentos hablen de un lugar con un pasado ya olvidado. Y entonces la conversación da un quiebro y se dirige a otra dirección, una mucho más interesante. Baylan saborea un breve silencio, y entonces le dice a su aprendiz que cuando era un poco mayor que ella ahora, vio arder todo su mundo. La cámara nos enfatiza la reacción de Shin, más seria y atenta a la conversación que hace un rato, dándonos a entender que no es normal que compartan momentos de intimidad y vulnerabilidad como este. Ella le pregunta si se está refiriendo al templo Jedi. Baylan asiente y le dice que no lo entendía por aquel entonces. La dirección sigue construyendo más expectación, mientras la música acompaña la conversación con un tono que evoca misticismo y divinidad. Curioso, porque etimológicamente hablando, Peridea se puede traducir como alrededor de Dios. Pero bueno, el tema es que Baylan vuelve a romper el silencio, diciendo que cuando creces y conoces bien la historia, descubres que todo esto es inevitable. La caída de los Jedi, el auge del Imperio Galáctico, todo se repite una y otra vez. Es un ciclo sin fin. Shin, sin terminar de entender el punto de su maestro, le dice que ahora es el momento de ellos, de alzarse con el poder, de aprovechar la oportunidad en este ciclo. Por ello están ahí. Thrawn es la clave del éxito de ellos dos. Baylan niega con la cabeza y le dice que ese poder se desvanece. Lo que él busca es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para poner fin al ciclo. Shin le pregunta si ese comienzo se encuentra aquí. Entonces, Baylan, con un tono más paternalista, posa su mano en el hombro de Shin y le dice que sí, si las historias son ciertas. Y entonces, el maestro lentamente se aleja para dejar a su aprendiz sola, contemplando el páramo inerte en el que se encuentren. ¿Qué decir, amigos? Esta escena es puro holocine, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero esto es puro holocine. Pero no, ahora en serio, es una escena que a mí realmente me parece que está muy bien llevada. Está formulada en un tono teatral que enfatiza mucho la importancia narrativa del diálogo, o sea, podrían haber sido mucho más cobardes, que es una cosa que lamentablemente ocurre mucho en Star Wars, y es que siempre tiran de flashbacks como para literalmente contarnos algo del pasado. Y me gusta que aquí, tanto Filoni como el director, bueno, los directores y en general el equipo detrás de la producción de Ahsoka, tomasen la decisión de que fuese todo simplemente la conversación entre Baylan y Shin. O sea, me recuerda mucho a esta escena de Robert Baratheon en Juego de Tronos en la que está contando, creo recordar, cuál fue el primer hombre que mató. Y es una escena en la que fácilmente puedes tirar de un flashback y ser muy cobarde porque como que es mucho más bombástico, es mucho más espectacular. Pero cuando tus actores son buenos y realmente saben llevar bien el ritmo de la escena, creo que es incluso mejor que simplemente sea el actor contándote esto, porque realmente da más pie a la imaginación. Y al final, la imaginación es una herramienta súper poderosa para imaginarnos cosas, y siempre lo que nos imaginemos va a ser mucho mejor de lo que nos vayan a plantear en la propia escena. El punto está en que esta es una de mis escenas favoritas de los personajes, no solo porque es un momento especial para la relación entre ellos, porque parece que realmente es como uno de los primeros momentos desde hace mucho tiempo en el que realmente los personajes se han podido abrir emocionalmente, sino también porque es la primera brecha de ruptura que hay entre ambos. Es que Baylan le deja claro a Shin que lo de Thrawn realmente es una patraña, que lo de Peridea es simplemente, o sea, llegar a Peridea no es por Thrawn, es porque hay un fin más allá de Thrawn. Thrawn es
la justificación o la herramienta que les ha permitido llegar hasta allí, pero es que realmente están en este planeta para acabar con un ciclo sin fin. Y Shin, sin embargo, solo desea poder, como ya he explicado antes en el significado más banal y superficial posible. Es por esto mismo que Baylan al final se dirige de esa forma con Shin, ¿no? Porque ve que ella no ve el mismo punto que él. Puede que él estuviese como esperando que ella cambiase de parecer o entendiese el punto con esta conversación, pero no. En absoluto. A pesar de que literalmente le hayan dicho a la cara que el alzamiento de un imperio y la caída del bien forman parte de un ciclo sin fin, de un ciclo el cual según su maestro se puede destruir para empezar algo realmente nuevo, ella solo ve un escenario para alzarse con el poder. Es, más allá de querer romper digamos, lo establecido, ella quiere aprovecharse de lo que haya establecido. Y claro, lo que ve ahí Baylan es que ella simplemente quiere formar parte de ese engranaje, ella quiere seguir en la rueda. Y él quiere romper ese ciclo que se repite una y otra vez. Él quiere romper ese Ouroboros que sigue devorando vidas y vidas en la galaxia de Star Wars. Pero bueno. Tras esta escena tenemos varias escenas de Shin mostrando su disconformidad ante Thrawn, ya que conforme lo va conociendo menos parece gustarle la idea de servirle. De hecho, cuando liberan a Sabine, el Chiss ordena a Baylan y a Shin perseguirla y acabar con ella, lo que rompería la promesa de Baylan y dejarla libre, etc, etc, etc. Pues el tema es que Baylan acepta. Esto hace que Shin obviamente mire con decepción a su maestro, pero en realidad, como aquí ya Baylan no está pareciendo querer comunicar muchas cosas, tampoco le dice a su aprendiz, no, yo no quiero matar a Sabine. Realmente, Baylan aquí en este momento no está preocupado por Sabine. Sabine simplemente es un impedimento que ha habido en un momento del camino. Pero ahora está claro que Baylan está aquí, ha llegado al lugar donde quiere. Y al final, dentro de su cabeza, todo lo que está intentando conseguir es por un bien mayor. Así que, obviamente, es muy interesante pensar el que Baylan ya está como en modo automático, como ya estoy en Peridea, no quiero nada más, ahora mi objetivo es llegar a donde quiera que sea y romper el ciclo. Pero bueno, al final los dos acaban saliendo y van a perseguir a Sabine durante un largo rato hasta que llegan a un reguero de cadáveres que la Mandaloriana ha dejado a su paso. Aquí se vuelve a construir otra escena con un tono parecido a la anterior que he mencionado, pero no la voy a destacar porque en esta se trata más de construir la idea de que en Peridea hay un peligro mayor. Quiero decir, es interesante porque aquí lo que se está estableciendo realmente es pues que en Peridea hay algo que realmente es temible y demás y puede que tenga cierta relación con lo de Baylan. Bueno, no, tiene cierta relación con lo de Baylan, así que podemos entender que a lo mejor Baylan va a liberar algún tipo de fuerza, Abeloth, bueno, ya eso ya iremos viendo. Lo importante es aquí el resto. Así que, sin tener mucho más en cuenta en esta escena, de aquí daríamos el salto hasta la separación de los personajes. Pero como ese punto quiero tratarlo ya habiendo hablado también de Baylan, ahora nos toca hablar efectivamente de Baylan Skoll y su reflejo, Ahsoka Tano. En el caso de Ahsoka y Baylan Skoll, el primer contacto entre ambos personajes empieza algo más tarde que entre Sabine y Shin Hati, porque mientras estas se conocen y el conflicto se empieza a desarrollar desde el primer episodio, no es hasta el cuarto episodio en el que tenemos un primer contacto entre Ahsoka y Baylan. Sin embargo, la realidad de Baylan como persona se nos deja ver en la primera conversación que tiene con Shin, en la que hablan sobre lo que encontrarán al llegar a Peridea. Sé que he hablado antes de esta escena, pero es que ahora vamos a hablar desde el punto de vista de que estoy analizando a Baylan, no a Shin. El tema es que en el momento, las palabras de Baylan se pueden llegar a entender como simples promesas llenas de ambición. Recordemos que en este momento Filoni está trabajando todavía con esta narrativa de que Baylan es un villano sin más y no tiene mucho más que hacer, y es por esto mismo que cuando Baylan responde a Shin sobre el destino de la gente tras traer a Thrawn de vuelta, Shin le pregunta ¿y nosotros? Y Baylan le responde poder. Un poder que jamás podría haber imaginado. Para Shin, como he mencionado antes, es el concepto más tonto e infantil de poder. Ni siquiera el personaje incide más en esa cuestión, quiero decir, mira a su maestro y se calla, como asintiendo en silencio. Pero ese poder para Baylan no es el mismo que para Shin. Para Baylan, sea lo que encuentre en el pico de esa montaña luminiscente, ese poder conseguirá romper el ciclo de sufrimiento que está ahogando la galaxia. Así que, de nuevo, Filoni sigue jugando con los dobles sentidos y la doble cara del personaje, porque en una primera lectura de la escena, lo que podemos decir es, vale, el tío está buscando poder y quiere ser súper poderoso, pero es que luego vemos todo el desarrollo del personaje y realmente este primer diálogo ya el personaje está queriendo decir algo más. Y esto es un trabajo excelente de guión, porque si tú, cuando ves en retrospectiva los primeros episodios y hay cosas plantadas
que ya están, digamos, empezando a desarrollar conceptos que se tratan, digamos, en el final de los arcos de los personajes, es que se ha hecho un muy buen trabajo con eso. Yo a estas alturas ya estaba dando volteretas con la serie. Pero bueno, centrándonos ya en la relación entre Baylan y Ahsoka, aquí veréis, como ya he mencionado antes, que hay un paralelismo muy interesante con el cómo se desarrolla también este vínculo que hay entre Shin y Sabine y ahora entre Baylan y Ahsoka. Aquí se nota mucho que Filoni ha trabajado bastante en dejar claro que todos los personajes están relacionados de una forma u otra. Porque mientras que Ahsoka y Sabine, que son maestra y aprendiz, inician la historia separadas y en conflicto entre ellas por sus inseguridades, Baylan y Shin, que también son maestro y aprendiz, inician la historia juntos, sin conflictos y con aparentemente un objetivo en común. Pero aquí está lo guay, según avance la serie, veremos cómo justamente Sabine y Ahsoka, como protagonistas que son, se desarrollan de forma ascendente, aceptando su pasado y solucionando sus conflictos, acabando más juntas que nunca, mientras Baylan y Shin, los cuales parecían seguros de sí mismos y unidos, acaban separados y sin aceptar sus debilidades y conflictos. Un sólido e inteligente desarrollo de personajes que se reafirma más con todos los simbolismos que hay en la obra. Yo no quiero decir nada, pero de nuevo, holocine, amigos, holocine. The only reason I'm here is to secure the future. For you? Something far greater. A ver, esta escena es de las más importantes, por no decir la que más, de la relación que hay entre Baylan y Ahsoka y ese paralelismo que se ha forjado en la serie. Y es que, de hecho, se menciona directamente la palabra clave que da forma a todo el conflicto que tienen ambos personajes: el pasado. Ambos son herederos de una orden Jedi que, cegada por su arrogancia, fue engañada y aniquilada por un solo hombre, una sombra oscura y retorcida que usó a los compañeros de estos como sus propios verdugos. Ahsoka y Baylan son herederos de esa derrota, vilipendiados y sin nadie al que aferrarse. Ambos tuvieron que encontrar su propio camino. Ahsoka decidió seguir luchando, esta vez contra el yugo del Imperio Galáctico, pero eso sí, rechazando a la Orden Jedi y simplemente siendo un agente independiente que defiende a la luz en la fuerza, mientras que Baylan adoptó un aprendiz y decidió cortar el problema de raíz. Y es que este, en algún momento antes de los eventos de la serie, se percató de que hay un ciclo que mantiene a la galaxia en un estado perpetuo de conflictos y guerras. Por ello mismo, esta escena y este diálogo es tan importante, porque es una declaración directa de la situación de los personajes. Mientras Ahsoka no quiere hablar de su pasado, porque todavía no lo ha afrontado, Baylan ya tiene claras sus ideas. Aunque de nuevo, como ya mencioné cuando estaba hablando de Sabine y Shin, volvemos a lo mismo. Todos están conectados, todos tienen un desarrollo parecido, son literalmente espejismos, y es que Ahsoka empieza la serie frágil, no ha afrontado todavía parte de su pasado, siente debilidad por el tema de lo que ha tenido con Sabine, y Baylan al principio parece bastante seguro de sus ideas. Tiene que acabar con el ciclo, él sabe muy bien lo que está haciendo, él ha dejado de lado a los Jedi, pero si os paráis a pensarlo, luego conforme va pasando el tiempo veis que realmente Baylan lo que pasa es que no ha aceptado parte de la caída de la Orden, y es ahí parte del problema. Es ahí también la descendencia, que Baylan está aferrado a una idea de venganza en parte, está aferrado a una idea de sí, romper el ciclo, pero es que seguramente lo vaya a hacer a través de un sacrificio mayor. Así que realmente es muy interesante el cómo han planteado todos estos, digamos, desarrollos de personajes en forma de espejismos. Porque es eso, Shin, Sabine evolucionan de la misma manera, Ahsoka, Baylan evolucionan de la misma manera, lo que pasa es que unos van ascendiendo y los otros van cayendo. Your legacy, like your master's, was one of death and destruction. Otro de los momentos importantes de este duelo es este breve diálogo en el que Baylan espeta a Ahsoka, diciendo que ella, al igual que Anakin, forma parte de un legado de muerte y destrucción, lo que provoca que Ahsoka, dejándose llevar por la ira, lo ataque con furia, aquí de nuevo viendo cómo Ahsoka realmente no ha cerrado sus heridas. Quiero decir, es algo que obviamente ha molestado a Ahsoka, pero que en el momento parece que se quedará allí, digamos que parece que es una provocación espoleada por la intensidad del duelo, pero no. Ni muchísimo menos. Como bien iremos viendo durante la lección de Anakin en el siguiente episodio, es una frase que realmente ha resonado dentro de Ahsoka, porque ella realmente piensa que forma parte de un legado de muerte y destrucción. Pero antes de adentrarnos en la lección de Anakin, que dará de lo que hablar, antes quiero continuar con el duelo. Bien, tras creer que Sabine ha muerto y que no queda nada más, Ahsoka, al igual que hizo su aprendiz en el primer episodio, muere de una forma metafórica. ¿O no?
a lo mejor realmente está muerta. No lo sabemos, porque, quiero decir, Filoni y Hayden Christensen ya han declarado que hay cierta intencionalidad a la hora de no concretar si realmente lo que está sucediendo en el mundo entre mundos es real o forma parte de la mente de Ahsoka, y sinceramente me gustan que lo dejen a nuestra interpretación. No hace falta que nos lo den todo mascado, no hace falta que haya como una sobreexposición de no, sí, Ahsoka, realmente estás en el mundo real, o Ahsoka, esto forma parte de tu mente. No, me gusta realmente que dejen eso, que la mente y nuestros propios sesgos, sean los que interpreten todo lo que sucede en este episodio. Pero es que aún así, esto no es lo importante. La cuestión está en que tras que Baylan arroje a Ahsoka al agua, se inicia un periplo en el que el personaje de Ahsoka cambiará para siempre. Y lo curioso es que Baylan aquí sigue siendo muy importante, a pesar de que no vaya a salir durante toda la lección de Anakin. Porque es que Baylan es el Balrog de Ahsoka, o parte del Balrog de Ahsoka. Sí, lo que escucháis. Pero antes de que empecéis a llamar a un loquero creyendo que estoy sumido en el más profundo de los abismos, por favor, permitid que me explique. Como bien se nos ha dejado saber en diversas ocasiones, Filoni es un gran amante de la obra de Tolkien, y por lo tanto ha querido basar a Ahsoka, en ciertos sentidos narrativos, en Gandalf, ese entrañable y sabio mago que guía a la Tierra Media y a sus habitantes en estos tiempos oscuros, donde la guerra y la gran sombra de Sauron se ciernen sobre los pueblos libres de la Tierra Media. Antaño, mucho antes de esta serie, siempre fui de los que decía que el duelo de Ahsoka con Darth Vader en Star Wars Rebels era el Balrog, ya sabéis, en un sentido narrativo, de Ahsoka, ya que cuando Gandalf se enfrenta a este horrible demonio, se sacrifica, demostrando no solo su compromiso con la causa, sino que realmente es un líder nato, que antepone su deber y el bien mayor sobre su propia vida, siendo entonces este acto su catarsis como personaje, porque a pesar de morir, Ilúvatar, el dios de la Tierra Media, decide revivirlo y llevarlo de vuelta al plano terrenal, porque su deber para los pueblos libres de la Tierra Media todavía no ha terminado. Es por esto mismo que en su momento pensé que el Balrog de Ahsoka había sido en Star Wars Rebels, ya sabéis. Ahsoka se enfrenta a un gran enemigo, hay una intervención mística, por así decirlo, pero ahora con esta serie está claro que la gran catarsis la ha sufrido aquí, a manos de Baylan Skoll y de Anakin Skywalker. Por eso digo, aquí no hay solo un Balrog, aquí ha habido dos, por así decirlo, porque Baylan es un espejo para Ahsoka, es un golpe de realidad. Es alguien que está en el mismo punto que ella. Es alguien que ha pasado por lo mismo. Y la respuesta de este es abrirla en canal emocionalmente. Sin embargo, luego Anakin es el que acaba haciendo cicatrizar las heridas de la que fue su aprendiz. No es exactamente lo mismo que ocurre con Gandalf, obviamente, pero tampoco ha de serlo. Simplemente es una base para desarrollar a los personajes. Nada más. Ahora bien, a pesar de que Baylan aquí no es ni siquiera mencionado, sus palabras siguen resonando en toda la lección y de hecho hay una gran importancia en la comparativa que podemos hacer de la evolución de los personajes. Pero bueno, la cuestión está en que toda la lección de Anakin trata sobre que Ahsoka ha de aceptar lo que es. Esto se debe a que Ahsoka está en conflicto por dos puntos muy importantes en su vida. El primero, el día en el que la Orden Jedi le dio la espalda, y el segundo, la caída de Anakin al lado oscuro. Lo de la Orden acabó provocando el escepticismo que Ahsoka tiene hacia los Jedi. Es un tema que el personaje por ahora no ha llevado más allá de renegar de la Orden, pero sería interesante que en siguientes temporadas tratasen este tema en profundidad. Y luego tenemos la caída de Anakin y la guerra. Este es el tema que más ha afectado emocionalmente a Ahsoka y al cual le dedicaré más tiempo, porque esto no solo la ha hecho culparse de la caída de su maestro al lado oscuro, también la ha vuelto más temerosa de ceder por su propia cuenta a la oscuridad de la fuerza. Ella es el legado de Anakin, y si ese legado está manchado de la forma en la que lo está, a sus ojos, su destino es el mismo que el del que fue su maestro. Es por ello que Ahsoka se cierra, porque no quiere ceder ante sus emociones como hizo Anakin. Y también por eso rechaza continuar con ese legado, porque desde el punto de vista de Ahsoka, y como bien le dijo Baylan, ese es un legado de muerte y destrucción, manchado por guerras, la traición de la Orden Jedi hacia ella y la caída al lado oscuro de su maestro. Sin embargo, Anakin le responde a Ahsoka que ella es más que eso. Él mismo es más que eso. Toda la lección es un escenario creado al milímetro,
para hacer ver a Ahsoka que a pesar de haber sido una niña forjada en el fragor de la batalla, a pesar de haber sido traicionada por los Jedi, a pesar de que su maestro cediese al lado oscuro, ella puede continuar ese legado, por muy manchado que esté. Ella ha de aceptar lo que es, tiene que aceptar que el lado oscuro estará ahí siempre. Es algo con lo que va a combatir constantemente. Por eso, cuando está aparentemente cerca de matar a Anakin y este la hace elegir entre la vida y la muerte, durante unos instantes sus ojos se vuelven amarillos, porque realmente hay un momento de duda y debilidad. Pero finalmente, ella escoge la vida. Ahsoka ha aceptado su pasado. Bueno, mucho más. Ha aceptado su legado y ha aceptado continuarlo con Sabine. Ha aceptado las lecciones tanto positivas como negativas de los Jedi y de su maestro. Se ha abierto finalmente a la luz. Y ahora está preparada para volver a la galaxia y seguir liderando la lucha contra el mal, tal y como hizo Gandalf al volver a la Tierra Media tras su muerte contra el Balrog. Aquí, la diferencia de Baylan respecto a Ahsoka y la lección es que mientras la Togruta ha aceptado su propia persona y el legado del que forma parte, Baylan se ha alejado de la luz. La caída de la Orden Jedi sigue resonando en su mente. La forma que él tiene de lidiar con su pasado, con lo que es él y con su legado, es intentar romper el ciclo, que a priori puede parecer una buena causa, pero por el tono en el que lo dice y por cómo se ha desarrollado el personaje, está claro que los medios que quiera utilizar, como la rumoreada Abeloth, no es en absoluto la forma más saludable de aceptar los eventos que han marcado tu vida. Así que, una vez más, aquí podemos ver el reflejo de Ahsoka en Baylan y el de Baylan en Ahsoka, al igual que lo que pasó con Shin y Sabine. 4 almas conectadas por sus pasados y sus conflictos, 2 en ascendencia y sus contrapartes en decadencia. Ahora bien, ya he hablado acerca del conflicto de cada uno de ellos y de cómo los personajes han decidido lidiar con estos, así que el resultado final de la serie es este. Ahsoka y Sabine están juntas, en sintonía con la luz y aceptándose a ellas mismas y la una a la otra como maestra y aprendiz. Empezaron separadas y frágiles, sin un objetivo en común, pero mediante la comprensión y asimilación de sus problemas, ahora están unidas y preparadas para todo lo que venga. En el caso de Shin y Baylan, como sabéis, es todo lo contrario. Los personajes empezaron unidos y aparentemente seguros de sí mismos y con un propósito en común, pero el no aceptar su pasado y sus conflictos los han hecho separarse y no seguir el mismo objetivo. Contact Throne. Kill Sabine Wren and Ezra Bridger. Then take your place in the coming Empire. You won't help? Your ambition drives you in one direction. My path lies in another. El punto de ruptura es por parte de Baylan, que tras ver que Shin y él no están en el mismo punto, decide dejarla, motivándola a seguir con Throne y formar parte del mecanismo de ese nuevo imperio que seguirá contribuyendo a ese ciclo sin fin que él mismo tanto desea destruir. Es triste si te paras a pensarlo, pero la lectura que se puede extraer de esto es que Baylan ha dado por perdida a Shin, así que la abandona a su suerte. O sea, si te paras a pensarlo ya no solo es que esté renegando de Shin, sino que se puede entender que está renegando en parte de sí mismo como maestro. Porque no es que haya dicho, hey, podemos separar nuestros caminos porque no necesitas ser más mi aprendiz. No, es todo lo contrario, es porque están en caminos diferentes. Realmente es bastante trágico. Pero tras esto, Baylan se marcha, y no lo volveremos a ver hasta el último episodio de la temporada, sobre unas estatuas de los Mortis, observando una luz en el pico de una montaña, en el que una sencilla dirección nos indica que ese es su objetivo, aunque para el espectador, obviamente, es un misterio. Ojalá saber qué hay en esa montaña. Mientras tanto, a Shin la podemos seguir un poco más después de que Baylan decide marcharse. Ahora, sola, la joven decide seguir con la tarea que se le ha encomendado y enfrentarse a Ahsoka, Sabine y Ezra con los soldados de asalto y los bandidos de Peridea. Lamentablemente para ella, la misión es un fracaso. Pero no es que solo Shin falle en su misión y sea humillada de nuevo por Ahsoka Tano. También es abandonada por los soldados de asalto, que la ignoran mientras estos se retiran hacia la Quimera, quedando ahora completamente sola y humillada ante los protagonistas de la obra. Ahsoka, como la maestra y mejor versión de sí misma que es ahora, ve el conflicto en Shin
y ofrece su ayuda a la joven. La dirección le dedica a Shin un plano desde el hombro de Ahsoka, en el que la vemos sola, empequeñecida por el encuadre, mientras observa a la Togruta, totalmente afligida, quebrada y frágil. Pero no, Shin no acepta la ayuda de Ahsoka, así que simplemente decide huir. Sabine trata de ir detrás de ella, pero Ahsoka la detiene. Sabe que Shin necesita irse sola y equivocarse, supongo porque sabe que en parte hay luz dentro de ella. Pero bueno, aquí, al igual que con Baylan, tenemos que dar un salto hasta el último episodio de la serie, donde los planos que dan cierre a la temporada nos muestran a Shin sobre su montura, alzando su espada ante los bandidos de Peridea. Y ahí la tenemos, haciéndose con el poder más banal y terrenal posible. Shin Hati, la cacique de los bandidos de Peridea, ese páramo inerte de vida que tanto odia este personaje. Ironías de la vida, supongo, pero ¿sabéis lo bonito y gracioso del final de esta parte de la historia? Que aun con todo, Shin Hati, Baylan Skoll, Sabine y Ahsoka siguen juntos, en el mismo planeta, todavía con bastantes planes que resolver y con un conflicto que seguramente nos sorprenda a todos. No sé vosotros, pero yo ya estoy empezando a teorizar con cosas, porque gracias a la escena final de Baylan observando la luz en la lejanía, empecé a darle vueltas. Y claro, entre la luz hay montañas nevadas, y la nieve me llevó a este dibujo de agradecimiento que hizo Filoni tras el final de Star Wars Rebels, en el que podemos ver a Ahsoka la Blanca y Sabine enfrentándose a las inclemencias del tiempo, de lo que parece ser una ventisca en unas altas montañas. O sea que seguramente en la siguiente temporada veamos algo de Sabine y Ahsoka yendo por Baylan, posiblemente. Aunque da igual porque, como siempre, Filoni nos va a tener en vilo por unos cuantos años. No sé. Yo a este ritmo ya no puedo más. Creo que voy a colgarme del techo con la corbata que mi padre nunca me enseñó a ponerme. ¿Sabéis? La serie de Ahsoka es una obra de espejismos, de reflejos, de 4 almas que resuenan entre ellas, 4 víctimas de una galaxia cruel y despiadada. Lo bonito y parte de la belleza que he visto en la obra de Dave Filoni es la humanidad que hay en ella. El cómo a través de estos 4 personajes nos consigue hablar sobre temas emocionalmente tan complejos como, no sé, la aceptación de uno mismo, la confrontación con tu pasado y con tus miedos. Es por esto que he decidido dedicarle un vídeo concretamente a Baylan y a Shin, porque como antagonistas de la obra, en vez de habernos presentado el típico tropo de villano de Star Wars, se nos ha mostrado a 2 personajes que son realmente personas, víctimas, personajes con propósitos humanos, que mediante espejismos podemos ver a otras 2 almas, sus némesis, aceptando los mismos problemas que estos son incapaces de asimilar. Es que no sé. El desarrollo de Shin y Baylan es un desarrollo de personaje hermoso, del que obviamente espero ver una continuación, pero por ahora tocará esperar. Desgraciadamente no tengo mucho más que contaros, pero lo que os puedo asegurar es que he disfrutado cada segundo en el que guionizaba, grababa y editaba este vídeo. Este vídeo al que tanto cariño le he puesto. Así que, como último añadido, lo único que os puedo comentar es que me haríais un gran favor si dejáis un comentario, un like y os suscribierais, si no lo estáis, para así seguir apoyando el canal y, bueno, ya sabéis, al algoritmo de YouTube para que siga promocionando mis vídeos y mi propio canal. La verdad es que sería una gran ayuda porque, bueno, al final ahora mismo estoy viviendo de esto, así que sería una ayudita bastante buena, la verdad. Os lo agradecería mucho. Pero nada más, este es mi vídeo ensayo análisis de Shin Hati y Baylan Skoll. La muerte y la vida en Star Wars. Un saludo muy grande y que la fuerza os acompañe siempre.